Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Virtualedu.es IC555 Timer, temporizador, circuito integrado, funcionamiento. Primera sesión. Tenemos aquí el caso típico del circuito integrado 555 temporizador. Lo que primero explicaremos que funciona. Normalmente el temporizador, como el nombre dice, a la señal de salida da una señal que es variable. Esta señal veremos que puede ser monoestable, biestable o astable. Astable es lo mismo que intermitente, oscilador. Suele ser una señal de onda cuadrada. Teniendo un voltaje máximo, V máximo y 0. Nosotros poniendo resistencias condensadores alrededor del circuito podemos variar la onda, que tenga una frecuencia más corta, o variar que cuando está en alto on sea más corto cuando está bajo en off, etc. O sea, podemos cambiar la señal de onda, esta señal de onda que es cuadrada, onda cuadrada, pues podemos variar la frecuencia y tanto la frecuencia del ciclo alto como el ciclo bajo, cuando están on o cuando están off. Sobre la frecuencia y el periodo, llamaríamos T1, periodo que está en alto, y T2 sería el periodo que está en bajo. Estable, intermitente, y él solo va dando una señal cuadrada, pueden ser pulsos. Esto es cuando es estable. Monoestable. Monoestable quiere decir que en principio están a 0 y cuando yo le doy al set, al botón de disparo, se conecta y está un tiempo encendido y se vuelve a apagar. T1, tiempo encendido. Y vuelve al 0 hasta que yo le vuelva a dar al set. Si le vuelvo a dar al disparador, en el momento en que yo disparo, se pone en marcha y está un periodo T1 encendido. Monoestable. El estado estable es el 0 y cuando yo disparo pasa al estado durante un tiempo. Biestable. Biestable es decir que en principio tiene dos estados estables. Si yo le doy al set, pues se queda conectado. Y se queda conectado hasta que yo le doy al reset. Si le doy al reset, se desconecta. Si aquí le vuelvo a dar al reset, sí, como está desconectado, sigue desconectado. Le vuelvo a dar al reset, está desconectado, sigue desconectado. Solo cambia en alto cuando le doy al set, y solo así que le vuelvo a dar al set, sigue en alto. Y si aquí le doy al reset, pues se desconecta. Tiene dos estados estables, el alto y el bajo, según le dé al set o al reset. Y estos son los tres estados principales del temporizador: monoestable, biestable y astable. El que más se suele utilizar es el astable como intermitente oscilador. De los pines que tiene, vamos a hablar de la alimentación. Alimentación pues para alimentar el 555 necesitamos VCC positivo, será aquí en el 8, haremos en rojo, VCC positivo en el 8 y el de tierra negativo en el 1. Ya lo tenemos alimentado, si en el 8 le ponemos positivo y en el 1 a negativo. La salida está aquí, el 3 es la salida, este de aquí es la salida. Vemos que el voltaje de salida, que es el voltaje cuando esté en on, este está aquí, que llamo VM máximo, pero ponemos VS, voltaje de salida, el voltaje en el 3, tenemos que el voltaje de salida es menor que el voltaje de alimentación. Vamos a hacer en rojo, que VCC. En principio es un poco menor, pero a mí la experiencia es que casi, si aquí pongo 9 voltios en voltaje VCC, aquí salen 7 voltios y medio, o sea que disminuye 1,5 voltios el voltaje de salida respecto del de entrada. En principio en los libros de la teoría pone que pues, si aquí es 9, pues hará 8,5, un poco menos que el voltaje de alimentación. Voltaje de salida. Intensidad de salida. Aquí tenemos un voltaje, toda la corriente tiene voltaje, intensidad. Pues la intensidad de salida,
variable, pero más o menos son unos 100 miliamperios cuando la fuente es de 9 voltios. Para 9 voltios, pues la intensidad de salida es 100 miliamperios. Sabemos que un LED admite unos 20 miliamperios. Sin fundirse, si salen 100, me lo cargaré si no pongo una resistencia entre la salida y el LED. Una resistencia de 330, 1 kilo ohmio, etc. Tenemos ya entonces estos 3 pines. Seguimos hablando del funcionamiento. 555 significa que tiene, como usamos de hoja, 555 quiere decir que tiene 3 resistencias de 5K cada uno. Tenemos aquí VCC, tenemos una resistencia de 5K, otra resistencia de 5K y otra resistencia de 5K. De ahí el nombre de 555. Y tierra. Si aquí un voltaje vamos a ver de 9 voltios, entonces como las 3 resistencias son iguales, el voltaje se divide 3 voltios en cada uno. Entonces, de aquí a aquí, esto es 0 voltios, aquí tendré 3 voltios, divisor de tensión, y aquí 6 voltios, divisor de tensión. Vamos a hacer en naranja para que se vea, este es el voltaje de la pila, y este es el 6 voltios de referencia, y este es 3 voltios de referencia. Siempre será a este voltaje le vemos voltaje umbral y a este voltaje de disparo. En inglés es T de threshold y disparo es T de trigger. Pero voltaje umbral y voltaje de disparo. Entonces tenemos que el 555 establece que hay un voltaje umbral máximo, ponemos de 6 voltios, y un voltaje de disparo de 3 voltios. Bien, vamos a poner aquí 2 menos y 3 más. No, el voltaje de disparo será el 2. Este de aquí, el 2, será aquí voltaje de disparo. Bueno, el pin 2, mejor le llamamos el pin 2. Y el pin 6. Vamos ahora a hablar de estos dos. Hemos hablado del 1 y el 8 y el 3 voltaje de salida. Vamos a hablar del 2 y del 6. 2 hemos dicho que es disparo y el 6 el umbral. Y lo hacemos con una gráfica. Tenemos aquí los voltios. Supongamos que esto es aquí la línea de 3 voltios. Que sea el umbral de disparo, y 6 voltios el umbral. Aquí tengo 3 voltios y aquí tengo 6 voltios. Aquí dibujo la señal de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Si el voltaje en la entrada, en el 2, baja de 3 voltios, se dispara. Bueno, cuando el voltaje en el pin 2 es menor a 3 voltios, se dispara. Esto es pin 2. Y cuando el voltaje en el pin 6 pasa de 6 voltios, se desconecta. Off. Esta es la zona de disparo. En el pin 2 menos de 3 voltios, disparo. Pin 2 menos de 3 voltios. Off. En el pin 6 más de 6 voltios. Bueno, siempre será más que 6 voltios y 3 voltios, pero bien, esto será 2/3 del voltaje total y esto 1/3 del voltaje total. Si el voltaje pongo 12 voltios, pues el voltaje umbral será 2/3, son 8 voltios umbral, y 12 entre 3, 4 voltios será el disparo. Menos de 4 voltios en el pin 2 se dispara, más de 6 voltios en el pin 6 se desconecta. Mientras no estén aquí en la zona de medio, pues ni se conecta, si desconecta, si mantiene el estado en el que está anteriormente. Tenemos entonces ya el 1 y el 8, el 2 y el 6. El 3, voltaje de salida. Seguimos con los... El 4, ¿para qué sirve el 4? 4 es reset. 4 reset es active low. Active low quiere decir que está activo cuando está en bajo. Si el reset lo conecto a low, será 0 voltios, y high será pues el voltaje que tenemos en el 555, que antes no lo he dicho. Voltaje de alimentación del 5.5, lo digo ahora,
voltaje de alimentación va entre mínimo sería 5 voltios hasta 15 voltios. Este circuito funciona desde 5 voltios, sería el mínimo para que funcione bien, y soporta bien hasta 15 voltios. El rango de alimentación de fuente de voltaje de 5 voltios a 15 voltios. Pero estamos aquí con el reset. El reset, esto es, estará active low, activo, reseteará cuando esto esté en bajo. O sea, que si yo conecto esto a 0 voltios, pues esto está en reset y el 555 se desconecta, off. Mientras que si está en alto, a la carga que sea, más VCC, voltaje positivo, en principio es menos de 0,5 voltios, es cuando actúa el reset y lo desconecta. Si está en voltaje positivo, es como si no hiciera nada. Entonces, hemos hablado de set y reset. Set conecta el 555 y el reset lo desconecta. Hemos visto que el set, para conectar, necesitamos que el pin 2 tenga un voltaje menor de 1/3 del voltaje total. En este caso era menos de 3 voltios. Para desconectar vemos que hay dos opciones, por lo menos. Que en el pin 6 el voltaje 6 sea mayor que los 2/3. Cuando pasaba de 6 voltios se desconectaba. Y la otra manera de desconectar esto es con el reset. Si el reset lo pongo el voltaje en el pin 4 a menor de 0,5 voltios, pues lo desconectará. Nos quedará el pin 5. ¿Qué hace el pin 5? El pin 5 es un controlador de voltaje. Control voltage. Si lo quiero desconectar, no utilizarlo, lo que tengo que hacer es solo poner un pequeño condensador de 0,1 microfaradios a tierra. Y con esto lo tengo, no lo utilizo. Control voltaje. Si yo aplico aquí un voltaje, vamos a suponer que aquí aplico un voltaje de a través de, voy a separar esto, y aquí aplico un voltaje a través, por ejemplo, de una resistencia, y esto es una resistencia variable que está alimentada entre VCC y 0. Aquí habrá no quede voltaje variable. Supongamos que aquí estoy aplicando, de los 9 voltios que tengo, aquí le aplico 6 voltios. Si yo al pin 5 le aplico 6 voltios, lo que hago es cambiar los voltajes de umbral y de disparo. Antes teníamos el voltaje umbral y disparo, lo dejaremos aquí. En principio eran 3 y 6. Tenía aquí 3 voltios menos se desconecta y 6 voltios aquí. Esto es la zona de on y esto es la zona de off. Esto es el pin 6 y este es el pin 2. Pues, y hemos dicho que si el voltaje de la entrada en el pin 2, en el momento en que pase por debajo, voy a dibujar la señal de salida en rojo. Ahora mismo esto, en el momento en que llega aquí, se desconecta, por lo tanto, se conecta, está en on. Si está en on, quiere decir que aquí la señal de salida, le dibujo aquí el voltaje de salida, que pongamos que es, hemos dicho, 7 voltios y medio, pues en este momento, este sería V3, se conecta y me quedará positivo, salida positiva. Esto antes estaba en 0. Esto es voltaje de salida, el 3. Cuando se desconecta? Al momento que el voltaje en el pin 6 pasa de 6 voltios. Estará conectado on hasta llegar aquí, que lo desconecto. ¿Cuándo se vuelve a conectar? Cuando el voltaje en el pin 2 baja de 3 voltios. Aquí se volverá a conectar. Bueno, si lo consigo que salga recto. Aquí el voltaje de salida está en on y cuando esto pasa por aquí está en off, esto está en on. ¿Qué le sucede ahora a esto? Voy a copiarlo. Cuando aplico un voltaje diferente. Lo amplío para que sea mejor.
Ahora resulta que le hemos dicho que le aplicamos un voltaje de 6 voltios. No, si le aplico 6 voltios estaré igual que antes. A ver. Le aplico 6 voltios y estaré con el mismo umbral. Vamos a cambiar esto y voy a poner aquí 4 voltios. Marco aquí, o sea que el voltaje que detecta el pin 5 es 4 voltios. Entonces lo que sucede es, si yo le pongo 4 voltios, 6, 3, 4 voltios, 3, 4, 5, 6, más o menos sería aquí. El nuevo umbral es este de 4 voltios que marco aquí. Si el nuevo umbral que marco aquí, voltaje en el pin 5, es 4 voltios, el voltaje de disparo sale normalmente es la mitad, o sea, unos 2 voltios. Hemos cambiado en lugar del 6 y 3 voltios, al poner este en 4, el otro pasa a ser 2 voltios, la mitad. Este es el nuevo voltaje de disparo y este es el nuevo voltaje umbral. Ahora aquí la señal esta, voy a borrar lo anterior, borro la señal roja de salida porque ahora cambiará, borro los umbrales de antes, y ahora lo que tendremos es cuando el voltaje baja de 2 voltios, que es esto de aquí, en el momento ahora el nuevo cambio será cuando el voltaje de entrada baja de 2 voltios, que será aquí. Vamos en rojo otra vez como antes. Aquí se conecta, o sea que aquí el voltaje de salida sigue siendo el mismo, 7,5. Esto es tan bajo hasta que el voltaje en el pin 2 baja de 2. ¿Y cuando se desconecta? Cuando el voltaje en el pin 6, ahora el pin 6 está aquí, pasa de 4 voltios. Tenemos que esto estará en on hasta que llegue a 4. Y aquí estaré en off hasta que el voltaje vuelva a bajar de 2, que aquí todavía no llega. Hasta aquí, cuando baje 2 se conecta y cuando suba y pase de 6 se desconecta. En este caso aquí nos quedaría que está conectado desde aquí hasta aquí, que es cuando vuelve a pasar de 4. O sea, con voltaje del pin 5 controlo o modifico. En lugar de ser 2 tercios, 1 tercio, pasa a ser voltaje que yo aplico en el pin 5, el voltaje umbral, y voltaje disparo la mitad. Si pongo 4 serán 2, si pongo 3 será 1,5. Y nos queda ahora el transistor de el número 7. Vamos a copiar esto. Entonces nos queda ahora el pin 7. El 7 es el transistor de descarga. Vamos a poner aquí 7, transistor de descarga. Probablemente el transistor 7 de descarga lo podemos dibujar como un transistor de descarga. Vamos a conectar aquí a tierra. Recordamos que el 1 es el que va a tierra. Este transistor de descarga puede estar en on o en off. En on o en off. Si está en on, la corriente, voy a bajar la corriente, esto está conectado aquí. Si esto está en on, la corriente viene por aquí, atraviesa el transistor y se va a tierra, se descarga. O sea que esto es una puerta abierta a la corriente. Y si está en off, la corriente aquí no pasa. Entonces esto descarga. Si está en on, deja pasar la corriente, y si está en off, aquí la corriente se corta porque este transistor actúa como un interruptor y está en off, apagado. ¿Y qué tenemos que saber entonces del IC555? Que se cumple lo siguiente. Cuando el voltaje 3 en la salida está, o el IC555 está en on, el transistor, el pin 7, transistor de descarga, está en off. Y viceversa, cuando el voltaje a la salida, el 555, está en off, entonces el transistor 7 está en on.
van siempre opuestos. 3 en on, el 7 en off. Vamos a explicarlo. Un ejemplo aquí, si el transistor 3, aquí tengo una salida, un voltaje de salida, recordamos que el voltaje de la salida podía estar en alto o en bajo. En alto o en bajo. Aquí el transistor está en on, pues el transistor 7 estará en off, apagado. Aquí que la salida está en on, en off, apagado, el transistor 7 estará en on. Y viceversa, siempre van en opuesto. Cuando uno está en on, el otro no funciona, y cuando está apagado, el transistor 7 descarga sí que funciona.